¿Cómo están, queridos amigos? Sean todos bienvenidos. Una nueva semana junto a nosotros. Victoria Muñoz y Mario González en los micrófonos para dar inicio a un nuevo episodio de este podcast. A veces controversial, otras veces más controversial y también más controversial. Legión Oculta. De verdad es un gusto, un placer estar junto a ustedes semana tras semana. Gracias a nuestros auspiciadores, Patreons y también, bueno, en realidad no tenemos ninguna de esas cosas, pero por lo menos también invitamos a quien quiera participar como un proveedor, ya sea de algo tan simple como un café, cosas que nosotros siempre disfrutamos, son muy bienvenidos. Así que bueno, no doy más vueltas porque tenemos que iniciar el programa el día de hoy. Un tema interesante, un caso muy llamativo en nuestro país, pero en primera instancia tengo que dar la bienvenida. Abrir las puertas del cielo, del Olimpo, para que baje desde su sillón omnipotente, omnisciente y todopoderoso a nuestra querida amiga, la voz femenina, la que da el toque. Bueno, yo siempre lo he dicho y lo voy a recalcar. La voz femenina de los podcasts de misterio paranormal y psycho killer en Chile. Sí, hay que decirlo. ¿Por qué no? Usted le da el tinte, el sazón y el equilibrio perfecto para que nuestros auditores disfruten de cada temática. Demos la bienvenida a Victoria Muñoz, que está junto a nosotros tras el micrófono en esta ocasión del podcast Legión Oculta. No en esta ocasión, siempre tienes un contrato, no se te olvide. ¿Cómo lo voy a olvidar, querido compañero Mario? ¿Cómo lo voy a olvidar? Y sobre todo estas bienvenidas tan lúdicas y tan amorosas de su parte, ¿por qué no? Así que es hoy. No, porque si te doy la opción de duda, después me vas a dejar votado. No, estás obligada. No. Obligada. Recuerda que fuimos al cementerio, hicimos un sacrificio animal, hicimos un pacto para hacer este podcast. Sacrificios de animales aquí, no. No, mentira. No, capaz que después nos digan un origami. No, después van a decir, no, los chicos de Legión Oculta hacen pactos en el cementerio. Y vamos a aparecer funados en las redes sociales, así que no. Es mentira, pero sí vamos a estar siempre junto a ustedes, porque no hay descanso, no hay opción. Ya te doy el pase mejor. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias por tu bienvenida. Muy bienvenidos sean todos quienes nos escuchan cada semana en este momento en el cual nosotros nos juntamos a conversar temas que a nosotros nos gustan, Mario. Oye, en todo caso, después de, mayo, ya llevamos casi 8 meses de transmisión y el tiempo ha pasado volando. No te puedo creer. Sí, pues usted cree que estamos recién ayer. Hoy no puedo creer. Sí, no, sí. Pues. Y agradecemos a nuestra audiencia, que siempre nos acompaña de manera bastante querendona. Me acordé de los comerciales de los años 80. Onda, el programa de éxito o el Festival de Laguna. Querendones. Sí, eso mismo te iba a decir. Sí. Querendones. Oye, agradecida de siempre cuando uno comparte, cuando este podcast sale a la luz, uno lo comparte y te llegan los comentarios de que hoy por fin lo estaba esperando para escucharles. Qué rico eso, se agradece tanto. Esa es nuestra paga, ese es nuestro combustible para continuar el resto del año. Bueno, por lo menos acá en Chile, bueno, y el resto del mundo, obvio. Estamos en noviembre. Hoy estamos a puertas de llegar a diciembre y vamos a escuchar de nuevo el burrito sabanero. No quiero, Victoria, por favor. No quiero. Por favor. No quiero. Por favor. No quiero. Bueno, lo que sí podríamos hacer un especial de Navidad a posterior, ¿eh? Oye, pero ¿por qué no? Sería súper entretenido. E incluso uno quizás de cábala, no sé, eso ya está muy repetido, pero finalización de año o un resumen de lo que ha pasado este año, yo encuentro que ha estado muy, muy, muy movido. ¿También podría ser o no? Podríamos hablar tema de actualidad y paganismo. Eso me gustó, me gustaste. Por las barbas de Maussan, vamos a hablar de paganismo. No puede ser. Yo creo que a la gente le gusta. Sí, puede ser una buena idea. Pero, lo más importante es que usted dé inicio al capítulo del día de hoy con la temática que traemos, que es muy interesante, y vamos a sacar unas ciertas conclusiones que espero que la gente no le moleste, porque cuando uno habla un tema, ojo, es una conversación.
No es un podcast maqueteado, que tenemos un libreto. No, Victoria, no digas eso. No. Acá estamos conversando como si nos reuniéramos en una fiesta, en una conversación de amigos, sirviendo en un rico tecito con un pastelito delicioso. Bueno, una cerveza, porque estamos con cosas. Pero es que está haciendo calor. Sí, en todo caso. Pero acá es una mera conversa y especulaciones, conclusiones e hipótesis. Así que te dejo el honor de aperturar el programa del día de hoy y cuéntanos qué traemos para poder debatir, conversar, y pedimos encarecidamente, déjenos sus mensajes. Es súper importante porque así tenemos una retroalimentación y lo podemos hablar a posterior. Adelante, Victoria. Mira, en los últimos capítulos pasamos de un especial, yo diría que es un especial de ufología, con los casos más conocidos a nivel de Chile, aunque igual yo creo que nos quedan por ahí y vamos a seguir analizando temas ufológicos. Me gustó el tema. Después vimos un caso paranormal, que fue la casa de Cutún, y en esta ocasión, mira, empezamos tan lúdicos, pero en esta ocasión la conversación que nos reúne es para hablar de un caso que ocurrió entre la década del 90 a principios de los 2000, que es un caso muy lamentable, muy lamentable. Tiene varios puntos, varias aristas que tocar, porque aparte de ser un hecho criminal con muchas muertes, cómo fue tomado, cómo fue analizado e investigado, tiene muchas hay falencia, hay discriminación, tiene de todo un poco. Debo reconocer que cuando volví a ver este caso, igual quizás con un poco del tema de la madurez de que haya pasado un tiempo, no pude dejar de emocionarme un poco al escuchar las historias de cada una de las familias. Así que, bueno, sin más preámbulo, voy a mencionar acerca de quién vamos a hablar hoy día. El nombre del protagonista de esta historia es Julio Pérez Silva, y el caso fue conocido en nuestro país como el psicópata de alto hospicio. Nos vamos a dirigir al norte de nuestro país. Al desierto. El psicópata de alto hospicio. Es uno de los casos más llamativos que se ha podido dar mención dentro de lo que es no la farándula, sino que el ámbito noticioso a nivel país, y tú hiciste mención de algo sumamente claro. Las falencias y a la vez también la desconsideración que hubo por parte de ciertas autoridades para considerar este caso son los puntos llamativos para poder sacar como resultado lo que se encuentra en esta ocasión al día de hoy. Estamos hablando del año 2025, Julio II Pérez Silva. Y claro, los asesinatos, como tú haces mención, están a finales de los años, en este caso 1998, que fue el primero, el 12 de septiembre, y el año 2001 fue capturado, por suerte, bajo cierta consideración. Pero a nosotros nos gusta desgranar bastante los casos y también lo que es la personalidad y el modo de operación o modus operandum. Hay que colocarle un poco de caché también al tema de cómo actuó este pseudo psicópata. Yo lo veo desde ese punto de vista, pseudo psicópata. Y bueno, vamos a ir viendo las posibilidades a través de que pase el programa, para poder ir también viendo las condiciones en las cuales se encontraba y cuáles fueron las causales que también lo motivaron a poder convertirse en un psicópata. O sea, hay que también tener en consideración que ser psicópata, lo estábamos conversando antes en la reunión de pauta, bueno, antes del programa, en la cual nosotros queríamos dilucidar si realmente nace, crece o se hace, o nace de manera espontánea. Para tener en consideración, Julio, el psicópata, él viene de Puchuncaví, quinta región, cerca de Concón. Quintero, Concón, Puchuncaví, Orcón. Por ahí está. Zona central. Zona ¿Costa? Del litoral central. Sí, litoral central. Del litoral central. Yo conozco Puchuncaví y es muy bonito. Orcón es un lugar que tú entras bueno y sano y sales en las nubes, te lo digo al tiro. Pero con el puro olor. Con el puro olor. No, muy bonito lugar. Uno de mis sitios preferidos es Puchuncaví y Orcón. Tiene playas muy hermosas, lugares con maravillosas postales y bonitos recuerdos para mí, por ende que me gusta mucho, aunque me queda muy lejos, poco retirado, 2 horas de acá de mi casa, pero es uno de mis lugares preferidos. Pero de ahí viene Julio Pérez Silva, y él nació en el año 63,
O sea, estamos hablando que ya está viejito en la actualidad. Tiene cerca de 62 años, más o menos. No, más. Claro. Más o menos. ¿Sí? Y bueno, las condiciones que también conllevaron a que pudiese actuar de una forma totalmente distinta no están muy claras, por lo menos para mí. Yo voy a comenzar inmediatamente con la controversia, porque cada vez que nosotros hablamos de un psycho killer, un psicópata, un asesino, un violador o cualquiera de los tipos de características, un Pennywise Ujú. cualquiera. Claro. Hablemoslo de esa forma. Vámonos a Derry entonces. Bueno, él tuvo en cierta medida una infancia normal. Normal. Sí, Sí, no fue abusado. fue tranquilo, Eh, callado, introvertido. Un alumno muy tranquilo, muy, pero muy tranquilo. Pero aquí va la primera característica, Victoria, me gustaría que me pudiese apoyar con esto. Han habido algunos otros casos, bueno, va a ser un poco difícil traerlo a colación, pero hablemoslo de la manera lógica. Una persona que ha tenido una infancia normal, tranquila, no ha tenido complicaciones tanto en el ámbito marital, a pesar de que, claro, más adelante vamos a hablar su condición que tuvo en el ámbito de pareja, lo que se conoce en todo caso. 2 hijos, una infancia tranquila, no tuvo problemas, no hay presencia de abuso, daño, tanto psicológico ni como físico por parte de sus padres. O sea, estamos hablando de Julio del Carmen Pérez, que es su padre, y la señora Elsa Silva Saavedra. No hay registro o no se sabe a ciencia cierta si sufrió algún tipo de maltrato en su juventud o algún tipo de acto pecaminoso que lo haya catapultado a poder crear esa personalidad de psicópata, de tener esa ansiedad de atacar, de matar, de violar. Yo no veo ninguna. No sé si tú tienes algún dato por ahí que nos pueda refrescar un poco, o consideras que en este caso da lo mismo si tuvo una infancia complicada para desencadenar a alguien, o en este caso un monstruo. ¿Qué opinas tú? ¿Es necesario que haya tenido algún tipo de problemas en su infancia o no es necesario? Mira, bueno, yo no soy psicólogo, nosotros no somos psicólogos, No. pero el psycho killer nos gusta. Sí, por supuesto. Y de ahí podemos, claro, hay muchos casos que uno ha escuchado, y yo diría que es un altísimo porcentaje en el cual los asesinos seriales, porque está el psicópata y el asesino serial. Un psicópata puede que en su vida cometa un crimen. No es necesario que sean las dos, o sea, no es necesario que un psicópata sea un asesino, pero en la mayoría de los casos ellos sí tienen un evento traumático con el cual uno después, claro, empieza a analizar y dice, oye, sí, esta persona actuó de esta forma, pero tuvo una infancia muy desgraciada y eso lógicamente lo llevó quizás a cometer cierto tipo de actos, ya sea en venganza, porque hay unos que toman como venganza de la sociedad, o empiezan a atacar, no sé, su madre lo traumó, su madre lo maltrató mucho, y después toman como una venganza en contra de las mujeres que son madres, por decir un ejemplo burdo. Pero sí existen algunos, que son los menos, algunos casos en los cuales ha sucedido que esta persona tuvo, digamos, una niñez, una infancia, entre comillas, tradicional, porque no digamos que todas las familias que se consideren, entre comillas, tradicionales, no hay problemas, siempre ocurren eventos, pero hay algunos casos en los que han tenido una infancia relativamente normal y que después se transformaron en asesinos seriales. Yo dentro de lo que pude buscar un poquito, uno de los más conocidos es BTK Killer, que era fue un asesino en serie y que cumple con esta regla, con esta excepción a que no fue una infancia atroz, pero la mayoría sí. Sí, porque cuando nosotros hablamos de un psycho killer, asesino, como por ejemplo Pogo, ¿te acuerdas de él? Claro. Oye, infancia horrible. Sí, horrible. Y siempre cuando hablamos de algún asesino o psicópata traemos a colación esa infancia terrible que ha tenido bajo ciertos conceptos, Sí. porque puede ser la violencia psicológica, violencia física o violencia sexual. Física. ¿Cómo se llamaba? No es el Tila.
es otro delincuente que, si no me equivoco, se quitó la vida, y que él tuvo una infancia súper traumática y después como que tomó cierto resentimiento en contra de las personas de la sociedad. Sí, y él se metía a casas donde se notaba que en sectores más acomodados de nuestro país. Ahí cometía sus actos. O el mismo Chacal. Pero él, claro, infancias que los marcaron mucho. Ahora, también queda la duda, ya, ¿uno nace o se hace, cierto? Esa es como la gran duda en cuanto a estos personajes. Maquiavelo. Claro, entonces puede ser que uno nace y siempre tiene como la semilla, como decir, la semilla de maldad. Yo tenía un compañero de trabajo que le decíamos semilla de maldad. Después te voy a contar por qué. y me cuenta. Y claro, pues o se hace, o claro, queda el tema de que nunca tuve rasgos de psicopatía y finalmente tuve tantos traumas dentro de mi vida que se me distorsionó mi personalidad y generé una personalidad psicópata. Siempre queda como esa duda. Sí, bueno, pues. Entiendo a dónde vas. Entiendo, claro, el puerto. Claro. En el caso de Julio Pérez, al parecer, porque él todavía está vivo, no habría algún evento traumático dentro de su vida que uno pueda decir, oye, esta persona, esta situación lo marcó tanto que hizo ese clic necesario para generar este monstruo. Tienes toda la razón. Bueno, por eso yo te quise preguntar en primera instancia cuál era tu opinión. Si existe una fase antecesora para poder catapultar la personalidad de asesino, psicópata, violador, lo que sea. Porque el ser humano en sí siempre tiene un grado de maldad. Aquí, si me quieren contradecir, perfecto, no hay ningún tipo de problema. Pero todos, en su cierto momento de ira, de rabia, de odio, nace un grado de maldad, ese instinto animal de poder atacar, defenderse y cosas por el estilo, o perder el control. Y ahí va sobre todo la capacidad de poder contenerse, que se llama civilidad, o en este caso la ley moral, porque uno, no puedo hacer eso porque me lo prohíbe la ley y me lo prohíbe la Santa Escritura. ¿El ser humano es bueno, intrínsecamente bueno, o es malo? Correcto. Vamos de nuevo al cuestionamiento. Pero acá Julio Pérez no. O sea, estamos hablando que él tuvo una vida, una infancia normal, características normales de un joven que vivía en la quinta región de Chile, en la cual fue tranquilo, fue callado, introvertido. Sí, y algunos pueden decir, es que los calladitos son los peores. ¿De que está ese dicho acá en nuestro país? Sí, muy conocido. Puede ser y puede no ser. Correcto. Pero recuerda lo que dicen, incluso que es un tema bien complejo, cuando han, entre comillas, juzgado, digamos, a nivel social, a familiares de víctimas de homicidios, por decir algo, y dicen, oye, no, pero es que el marido no lloraba, cuando hacía la declaración no lloraba. Pero hay gente que reacciona para afuera y hay gente que se queda con todo eso dentro. Entonces los indicadores a veces el cómo eres socialmente no es un indicador de cómo eres realmente. Claro, porque no puedes ver lo que está dentro de su mente, dentro de su ser, si realmente se contiene, tuvo esa necesidad, observó, planificó, se cuestionó, fue contener esa saciedad sexual y esa saciedad de sangre al asesinar. Fue un fetiche. Ahí está. Y finalmente todo está reprimiéndose tantos años, también puede generar después que se desaten. En el mismo caso de Pogo el payaso, se reprimió hasta que llegó un momento que lo marcó, que fue la muerte de su padre, y luego ya no hubo quien lo parara. También, y aparte, como dijo Pablo Sepúlveda, que aprovecho de mandar un saludo, aparte, él se casó, saludito. Él se casó el año 1985 con Mónica Cisternas. Ella fue su mujer,
O sea, su verdadera y legítima mujer, porque estamos hablando de un matrimonio en la cual tuvo 2 hijos. Y fue una vida normal, pero después, dícese en las malas lenguas, dícese que convivió 5 años después con otra mujer, la cual tenía 2 Claro. hijas. Pero aquí yo también voy a hacer una pausa. Y en ese caso vivía en Puchuncaví y a la vez también cosechó una fama de buen cónyuge. Segunda arista. Sí. Segunda arista. Sí, y buen padre. Y buen padre padre. también. Segunda arista. Dentro de los cánones de personas con disociación mental, o se le cayó la teja, le patina el embriague, o Se le arrancaron las cabras. claro, se le arrancaron los enanitos para el bosque, dichos chilenos. O sea, Sí. para personas que no están bien cuerdos, que no son moralmente cuerdos, hay un punto súper importante. Convivió con alguien que ya tenía 2 hijas. Y dentro de la catalogación de violadores, ellos comienzan de antes. O sea, de lo que yo tengo entendido, tenía la posibilidad de, a la mano, en su casa, convivió. Obvio. Y no sí. pasó nada. Y al contrario, tuvo una catalogación como de buen cónyuge, buen marido. Pero no hubo ninguna Sí. complicación en el ámbito de agresión, nunca fue mala persona, no trató mal a las hijas, ni a su señora, bueno, a la pareja que vivía en ese momento. Pero, y estamos hablando de alguien que fue noticia nacional. Y luego, en la década de los 90, se fue a Iquique para buscar mejores oportunidades laborales. El norte de nuestro país se caracteriza por abrir las puertas para poder engendrar mucho dinero. Faenas mineras y cosas por el estilo. Y se fue ¿a dónde? Al norte de nuestro país y conoció a Nancy Boero, 14 años más que él, o sea, bastantes años más que él. Es alta diferencia. Claro, y tenía 6 hijos esta señora. 6 hijos. Ahora, ¿qué pasó con sus hijos? No tenemos idea, no hay información, hay que buscar más indagatorias. Pero luego se establecieron en Alto Hospicio, el epicentro del capítulo del día de hoy. Y en Así es. sí, y aparte en otro sector que se llamaba La Negra, que fue más tarde. No, se llamaba autoconstrucción. Bueno, eso ya más que nada un dato duro para ir viendo las características que desencadenaron todo esto, porque hasta el momento, estamos hablando del año 62 al año 90, no había ningún indicio. Un chileno promedio cualquiera. Chileno promedio pagando las cuentas, viendo las noticias, quizás veía Sábado Gigante. ¿Te das cuenta? Es como una persona común y corriente. Sí, Hasta el momento. sí. Sí, pongamos igual un poco en contexto para los que nos escuchan desde otras partes. Él se fue de la costa central de Chile al norte. Iquique es, digamos, es bastante al norte. Es un lugar que tiene costa y tiene desierto. Y Alto Hospicio pertenecía o sea, Alto Hospicio no está dentro de Iquique mismo, está como en las alturas de Iquique. Fue un lugar donde se hicieron unas tomas y de ahí se empezó a poblar. Y actualmente tengo la duda incluso si es comuna o no, o si todavía está en proyecto. Parece, ahí lo desconozco, pero debería Pero serlo. creció mucho. Mucho. Creció mucho y ya se empezó a poblar más. Y el sector donde él vivía era como un sector de este lugar. En esa época Alto Hospicio era como en un sector, digamos, un poco marginal de la ciudad de Iquique. Sí, más o menos. Era Donde un lugar de claro, toma. un lugar de toma, viviendas informales, sin suministro de agua, porque a ellos les llevaba una vez a la semana un camión, les proporcionaba el agua potable. Entonces estaban como recién se estaba poblando este lugar. Ahora es casi no sé si una comuna, pero es bastante grande en la actualidad. Sí, estaba en proyecto y ahí yo me quedé, no sé si se logró o no. Y bueno, esto nace dentro en la década, si no me equivoco, de los 80, cuando estábamos bajo dictadura, régimen militar, y esta gente como que se fue para allá y ahí generaron las tomas, campamentos, y que después se empezó a poblar.
Y que actualmente ya tiene todos los servicios y digamos que tuvo un crecimiento súper grande No, bastante grande, hasta la actualidad, incluso hasta la actualidad. es tremendo. Bueno, después de todo eso, ustedes dirán, se preguntarán, ya, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos hablando Este tipo, de alguien normal? ¿Por qué estamos mencionando la vida de alguien común y corriente que quizás no tenía un trabajo formal porque él acarreaba sacos de sal en ese momento y consiguió un nuevo trabajo como taxista ilegal, o sea, pirata, sí, un taxista sí. pirata? Y que el auto se lo compró su actual pareja. Su actual pareja con la que vivía en el norte, que se llama Nancy Boero. Claro, con Nancy, ella le compró el auto y bueno, ahí él empezó a trabajarlo como colectivo. O taxista, claro, como medio de movilización Ah, perdón, colectivo. ilegal. El colectivo, sí, el colectivo es formal, claro, digamos, dentro de la informalidad. Dentro de la informalidad. Y hasta que llegó el 16 de septiembre de 1998, el fatídico día, en la cual abordó a Graciela Montserrat de tan solo 17 años. Ahora hay un tema con eso, porque según lo que estipula él dentro de su confesión, él le había ofrecido dinero a esta joven menor de edad a cambio de placeres mundanos, o sea, sexo. Ya, O podría no ser. mundanos, placeres carnales. Sexuales, digámoslo. Sí, si estamos aquí en una conversación. Y ofreciéndole dinero. Ahora, dentro de lo que se estipula o la verdadera intención de esta muchacha, era robarle. Era robar a este muchachín, a Julio Pérez. ¿Y qué es lo que hizo él? Se percató de este hecho y dijo, no, esta muchacha viene con malas intenciones. O sea, él fue con malas intenciones. Claro, pues si estábamos hablando de una menor de edad, es delito. Quizá en ese momento no se dio cuenta. Bueno, yo creo que sí se dio cuenta. Bueno, ahí nosotros no vamos a saber la verdad tampoco, porque está dentro de la conciencia y la mente y más los pensamientos de este psicópata. ¿Y qué pasó? La golpeó hasta matarla. Si alguien te quiere robar, tiene que haber causales para tú causar, o sea, valga la redundancia, poder detonar una muerte, ¿Ya? para poder golpearla. O sea, si me preguntas a mí, esto es una mera especulación. No es... No, acuérdate que esto es conversación, Es conversación. entre nosotros. Quizá yo me vaya a equivocar. O sea, sí, siempre me equivoco. Recuerden, no nos crean lo que nosotros decimos. Saquen sus propias conclusiones. Yo pienso, dentro de todo eso, si una niña sola, en la cual estás en un proceso de... Hablemos de prostitución. Esa es la palabra. Cosa que Ya. en cierta medida también fue algo bastante llamativo dentro de lo que fueron las audiencias, el antes y después de la audiencia que fue dictaminada por el tribunal a este psicópata. El caso en sí, yo pienso que este hecho no andaba sola. Porque Ya, o sea, tú podrías creer en la teoría de que ella podría ejercer la prostitución. Porque hay dichos a posterior en varias, hay una tesis de la Universidad de Chile y otras investigaciones que se hicieron en Alemania que involucran también la posible participación de terceros en estos hechos. Ya, ¿Ya? Bueno, es una especulación. Recuerda que una tesis es una hipótesis para poder abarcar un tema y sacar una conclusión. Eso es una tesis. Porque una niña de 17 años contra alguien grande, más casi 40 años, más de 40 creo que tenía, que la haya masacrado ahí mismo, algo o debe sea, haber pasado. el 98 él debió tener 35 años. Casi 40. O sea, un hombre adulto que ya sabe, o sea, ya a esa edad hasta los hombres están maduros, po. Sí, bueno, nosotros nunca terminamos de madurar, Victoria, eso da lo por hecho. Somos unos niños en cuerpo de adulto. Pero ya, o sea, podría ser una de las teorías de que esta chica abordó el taxi entre comillas, con otras intenciones. Correcto. De poder asaltarlo, De quizás nego- tenía un arma blanca, no sé qué pudo haber hecho para que reaccionase de esa forma. Tenemos una persona normal, no tenemos ningún indicio de que sea violento, no hubo datos de violencia intrafamiliar. Ya tenemos dos casos. El primer matrimonio Claro. quizás terminó
luego una segunda pareja que tampoco tuvo problemas, incluso se catalogó como un buen cónyuge, tampoco hubieron problemas, siendo que la segunda cónyuge tenía 2 niñas, 2 hijas, no hubo indicios, Claro. no hay indicios tampoco, no hay algún dato que nos dé a conocer que no, claro, él maltrataba a las hijastras o las pudo violar, No, claro. abuso sexual, nada. Pero ahora, No se mencionó. justo ese día, 16 de septiembre de 1998, yo no voy a culpar, o sea, no es que lo quiera defender ni mucho menos, pero no voy a decir que Julio Pérez sea una blanca paloma tampoco, porque hay muchas personas dentro del ámbito que también andan buscando aventurillas por ahí. Pero por supuesto, o sea, por algo existe este mundo, o sea, y incluso no está relacionado con un tema social o un tema socioeconómico. La gente que tiene mucho dinero y gente con escasos recursos, todos recurren al comercio sexual. Correcto. Pero lo que desencadena todo es el tema. ¿Por qué la mató? ¿Por qué la golpeó hasta matarla? Porque si lo miras de manera lógica, si alguien se te va encima, una niña, sola, te quiere asaltar, ¿qué es lo que haces? Ya está bien, una patada la tiras fuera del auto y sales arrancando. Y vas a Carabineros y la denuncias. O quizás no, porque si andaba buscando placeres mundanos, quizás va a tener problemas. Pero matarla... Claro, mira, puede ser. O puede ser también que un hecho un poco más violento le haya gatillado ese clic, del cual ya después no pudo volver atrás. ¿Tú dices algún alucinógeno? No se me había, de hecho no se me había pasado, pero quizás tuvieron un encuentro tan quizás violento que a lo mejor eso pudo haber gatillado en él el inicio de un actuar ya más criminal. Sí, porque estamos hablando que esto fue en septiembre y a posterior, estas son solamente las declaraciones que él hizo al momento de su juicio. Estamos hablando 2 meses después, el 24 de noviembre del al año siguiente, mientras conducía por Alto Hospicio, le ofreció a otra niña llamada Macarena Sánchez, de 14 años, menor, mucho menor que la anterior, acercarla desde el liceo hacia su casa en su vehículo. Y después dícese que él amenazó con un cuchillo y la violó. Sí. Entonces, como que ahí cambió el comportamiento de él. Totalmente. Y ahí dice... Según su propia versión. Según su propia versión. Y dícese que la amarró y la arrojó al interior de un pique minero en Guantayaja. Claro. No, ¿cómo se llama? Guantajaya. Ahí está el nombre. Siempre me ha costado. Guantajaya, sí. Siempre me ha costado decir eso. Donde acabó con su vida. También hay que considerar que el norte de nuestro país está no plagado, pero hay una gran cantidad de piques mineros. Son pequeñas hendiduras que las personas sin autorización del Ministerio de Minería o alguna autorización X comienzan a cavar, a hacer agujeros para sacar algún mineral. Sí que hay alguna beta por ahí. Entonces, fue raro. Este pique era bastante profundo, tenía como 200 metros hacia abajo. Hablemos de profundidad. De profundidad, esa era la palabra. Entonces ya los dos actuares son distintos. Una, buscando comercio. En defensa propia, prácticamente. En defensa propia, o sea, pero la mató. O quizás qué hizo que la mató. No. Quizás qué pasó. O sea, no tenemos claridad en ese instante, que solamente los quienes estuvieron en el juicio saben, o en este caso las declaraciones completas, que no sé si estarán disponibles en el Ministerio de Justicia. No tengo idea, yo creo que sí. O yo creo que no. Pero a posterior comenzó ya a una niña de 14 años, la abordó, la invitó a acercarla hasta el liceo, la llevaba hasta el liceo, ahí está la palabra. Sí, y ahí con un cuchillo la intimidó y la violó. Sí, ahora, quiero aclarar un punto, querido amigo. Dale. Es el siguiente, que puede salir mucha gente a decir: oye, pero ¿cómo se les ocurría subirse a un auto de un desconocido?
ese sistema de movilización era algo muy normal en ese lugar, porque acuérdense que estamos hablando de un lugar que está en las afueras, digamos, de la ciudad de Iquique, donde eran campamentos, por lo tanto no había locomoción colectiva formal, es algo que se daba mucho. Por lo tanto, no era algo desconocido decir, oye, mi hija tomó un auto y se fue a Iquique, al liceo o en el camino, y se fue en ese auto particular. No era algo extraño. No era algo extraño. Pero ahí comenzó a desencadenarse otra actitud de él. Dale. Sí. Es más, es que incluso en la actualidad en el norte, en lugares más pequeños, no es funciona. Por ejemplo, tú vas a un restaurante y dices, oye, necesito un auto, y son todos informales. Entonces como que te dan, no sé, 5 números de teléfono y tú te contactas con alguno, oye, no sé, yo soy Carlos y necesito ir de tal lado a tal lado, ok, yo te cobro tanto y mi patente es tanto, listo. Se hacen los negocios así, no es algo insólito, no es algo fuera de lo normal. Incluso hasta el día de hoy se hace. Hasta el día de hoy. Date una vuelta por los grupos, de ejemplo, acá en Curacaví, los grupos en los cuales dícese quién hace trabajo de Uber para trasladarse de Melipilla a Santiago o de Melipilla a Curacaví. Hasta el día de hoy. Incluso de Santiago a Curacaví hay grupos donde la gente se pone de acuerdo. Entonces estamos hablando de los años 90 y no iba a pasar eso. Así que era algo normal, para que no tengamos el prejuicio de que, ¡ay, qué feo lo que hicieron! No era algo atípico. Pero sí el actuar de este señor. El actuar sí, de Julio Pérez. El actuar sí, pero no el que una persona tome este sistema de transporte. A eso voy. Porque según las indagatorias también a posterior, él siguió atacando. Ejemplo, tenemos caso del año 2000, donde en menos de una semana ya había atacado a 2 niñas. Y ahora, un punto importante. Aquí quiero que me ayudes. Desconozco si un violador tiene alguna preferencia sexual o a todos por igual. Hay muchos que tienen preferencia. Ya, eso es lo que quería aclarar. Hay muchos que tienen preferencia. Sí. Sí, hay gente que... acuérdate que, por ejemplo, hay casos donde actuaban solamente con mujeres del comercio sexual. Hay otros casos donde mujeres muy pobres. Hay otros donde el fetiche son mujeres más elegantes. Entonces, sí puede estar segmentado. Niñas menores, adolescentes, no infantes, adolescentes. También la preferencia, porque aquí estamos hablando de primero una niña de 17 años, luego una de 14 y después una de 23, ya adulta en este caso, que era una promotora de teléfonos móviles o telefonía celular, que también fueron asesinadas y tiradas en la pampa. O sea, ahí ya estamos catalogando el actuar de un psicópata. Entonces, claro, la mayoría de sus víctimas son adolescentes. Pero eso tampoco quiere decir porque tampoco estamos hablando de mujeres mayores, sino que mujeres de 20 y tantos años. Creo que son como 2 casos, 1 o 2 casos en los que escapa un poco de esto. Pero en general son mujeres muy jóvenes. Sí, estamos hablando, a ver, si no me equivoco, la niña de 23 años se llamaba Angélica Lai, de 23 años. Y a posterior, claro, en el año 2000 atacó a otra niña, en este caso de 14 años, a Laura Sola, que también fue asesinada en Huantayaja. 16, Huantajaya. 17 años. Siempre mezclo el nombre. Huantajaya. Sí. 14, 15 años. Exactamente. Después, son puras adolescentes. Puras adolescentes. Y el año 2000 como que desencadenó toda la ira para poder violar o atacar a niñas. Y siempre las violaba y las asesinaba. Algunas las enterraba en un basurero clandestino y cosas por el estilo. Sí, acuérdate que también está el método que la mayoría, bueno, a la primera chica la atacó con una piedra, pero había muchas también estranguladas, que tiene que ver mucho con el tema del abuso. Un abusador, un violador,
no es usual que, por ejemplo, después asesine a su víctima con un disparo. Ellos lo hacen como un acto muy íntimo, además, que la estrangulación incluso con sus propias manos. Sí, sí, eso como algo, es como una firma que tienen. Es una Sí, firma en muchos súper casos a característica. ella la estranguló. Ahora, dentro de todos los asesinatos, bueno, fueron 14 las que fueron corroboradas por el Sí. mismo asesino y una persona y una de las niñas que escapó. La última, en este caso no es que me refiero a la última, sino que una de las víctimas que en este caso asesinó, el padre de una de ellas movilizó a otras de las víctimas y también estaban extrañándose el porqué la desaparición de niñas de esa edad y buscaron la ayuda de las autoridades y sobre todo de la policía. Sí, Pero aquí va el tema para darte el pase. Aludieron de que habían huido de sus hogares de su hogar. producto de la pobreza, se habían ido a Perú o Bolivia buscando un futuro mejor. Sí, ahí, mira, lamentablemente, bueno, se fueron dando así las cosas. Como tú comentaste, en el caso de la niña Viviana Garay, fue su padre el principal, o digamos como que el que dio pie a que se relacionaran todos estos casos, porque hasta el momento eran desapariciones, nada más. No habían encontrado, si no me equivoco, creo que a la primera chica la habían encontrado su cadáver, pero el resto eran desapariciones. Y se veían como, una por aquí, desaparecieron, pero nada más. Y como tú también mencionas, cada una de las denuncias se empezó a tomar como, claro, como ven, ellas vivían en un sector donde era gente humilde, gente de escasos recursos, en su gran mayoría. Se tomó como que ellas habían huido de sus casas como buscando dinero en el fondo. Y después uno escucha los relatos de la familia y son súper desgarradores. El papá de Viviana, él dice que esta niña se había dado cuenta de que había una chica que ella conocía que estaba desaparecida y que incluso había pegado como un afiche con la foto de la chica. Y el papá, cuando su hija desapareció, tomó este afiche y se fue como a otro sector a preguntar, a indagar, y ahí se dieron cuenta de que habían varias niñas incluso del mismo colegio. Sí. Y los padres empezaron a investigar, decían, pero ¿cómo? O sea, son chicas que se conocían, por último se ubicaban entre ellas, y empezaron a ver que quizás estos casos podían estar relacionados. Y los propios padres empezaron sus investigaciones particulares porque ellos veían que no se hacían las suficientes indagatorias para poder encontrarlas. Se quedaban solamente, o las respuestas que ellos recibían eran no, que su hija, muchas versiones dicen, no, su hija se está prostituyendo. No, si su hija se vende por un papelillo de pasta base. Su hija está embarazada de un tipo su hija de 14 años está embarazada de un tipo de 30 y tanto y se fue a vivir con él. O en otros casos, no, ellas están prostituyéndose incluso en Tacna. Hasta Tacna llegaron los padres de estas niñas a investigar y a ver si las podían encontrar. Imagínate, desde las primeras víctimas del año 98 hasta el año 2001 se empezó a dilucidar qué es lo que realmente había ocurrido en este caso. 98, 99, 2000, 3 años sin saber qué había pasado con las niñas. O sea, comenzaron las especulaciones y lo más fome fue la posición que tomaron las autoridades y dijeron eso. O sea, no le dieron importancia. O sea, estamos hablando de la desaparición de niñas menores de edad. ¿Cómo no le vas a dar importancia a eso? ¿Cómo nadie iba a relacionar estos casos antes? O sea, ¿cómo no hay un cruce de información? Y incluso lo encontré tan doloroso que a uno de los papás supuestamente recibió la llamada de su hija diciéndole que como que la habían secuestrado y la tenían, no sé si en Tacna o en un lugar bastante lejos. O sea, ¿quién hace ese tipo de, digamos, broma a una familia que está sufriendo de esa manera? También un punto resaltante lo que acabas de decir. Es súper resaltante porque yo, o sea,
yo barajo varias opciones dentro de mi nivel usuario de tratar estos temas, siempre con el respeto correspondiente a las familias, si en algún momento escuchan el programa, porque nunca fueron escuchados, nunca. O sea, la única No. forma fue que el 2001, cuando volvió a atacar, una de las niñas logró arrancar, logró zafarse de las garras de este psicópata, porque en Sí. este caso la amenazó con un cuchillo y la violó. Ahora, si nosotros comenzamos a tomar en consideración, uno piensa, pero debe que haber habido más gente que vio a estas niñas, cómo iban a andar solas. Alto Hospicio e Iquique, estamos hablando de un sitio en norte de nuestro país, es súper desolado. Es Sí. súper desolado. Aparte que niñas menores de esa edad, igual un poco complejo, pero en esa época nosotros nos trasladábamos solo al colegio. No como ahora que contratas Sí. un furgón, un vehículo que los lleva constantemente, los traen, porque ahora es peor. Ahora es peor, claro, pero en esa No. época era difícil. Inclusive a nosotros cuando estábamos en la enseñanza básica siempre nos inculcaban nunca hablar con un extraño, nunca subirse a un vehículo que no conocieras. Por eso yo quise darte el punto de vista o darle información de que era algo usual. Porque claro, uno ahora tiene el concepto de, oye, no se te vaya a ocurrir subirte con un desconocido, hablarle a un desconocido. Pero en ese lugar no era raro que hubiese gente que te llevaba o que te acercara a Iquique o al lugar donde necesitaras ir por un poco de plata, como un auto particular. Sí, complicado. Mira, y hay una niña que se llama Maritza, la que te contaba recién, del año 2001, que ella alcanzó a escaparse, en este caso, no sé en qué lugar habrá sido, pero no logró asesinarla. Y los padres, Sí. al llevarla al hospital de Iquique, pudieron examinar los restos orgánicos del agresor, porque la violó. Sí. Y, Sí. y lamentablemente ella no lo pudo identificar por la oscuridad. Ahora, vamos a ver oscuridad, quizás era la noche, Puede haber tarde-noche. sido el atardecer, claro, la tarde-noche. El caso de esta niña fue súper, o sea, fue como prácticamente yo diría que es como un milagro el hecho de que se salvara, porque él la atacó, la violó y después la tiró a este pique minero ¿te acuerdas que yo te había mencionado que eran como 200 metros de profundidad? Ella quedó como en una saliente que era mucho menos profunda, ponte tú 20 metros por decir, no recuerdo bien exacto, sabes que yo para los números exactos y para las cosas muy exactas soy malita, pero era como que ella no cayó hasta el fondo, cayó hasta una parte nomás y él le tiró la piedra y ella tenía el cráneo fracturado, entonces ella perdió el conocimiento, este hombre pensó que la había matado y esta niña cuando logra recuperar el conocimiento, ella sale de ahí y empieza a caminar y camina, no sé, 2-3 kilómetros hasta la calle, hasta la carretera, y es ahí donde la ve un vendedor que andaba en un vehículo, y él para porque la ve toda sucia y ensangrentada, y ahí él la toma y se la llevan al hospital. Y en el hospital, el médico que la atiende le dice, bueno, estas son las declaraciones de ellos a posterior, le dice que por favor le cuente qué es lo que le había sucedido para poder ayudarla. Y ahí se toman las primeras declaraciones de esta niña, donde describe que este personaje le había dicho que él era el psicópata de Alto Hospicio, que ya se conocía así, que él era el psicópata y que a ella le iba a pasar lo mismo que a las demás, y da un detalle del vehículo, que era un vehículo blanco, y da un detalle súper específico que es por el cual a él lo toman preso, que es que en el espejo tenía colgando unos peluchitos de unos monitos que daban en esa época que se llamaban bananas en pijama, y aparte le toman muestras orgánicas, que después cuando a él lo toman preso, ahí se relacionan con él. Un asesino que declara ser el asesino a las víctimas. Es como una película. Es como una película. Es como que ya estaba tan seguro de que la iba a matar. Aquí puedo vanagloriarme de que soy yo, te digo toda la verdad, soy yo, y a ti te va a pasar lo mismo. Y eso que fue el penúltimo asesinato, si es que no me equivoco. O sea, el último intento de asesinato a Maritza, porque la última fue
el mismo año, si es que no me equivoco, el 4 de octubre del 2001, a consideración que el gobierno que estaba en ese tiempo, el presidente Ricardo Lagos, y el subsecretario del Interior era Jorge Burgos, conocidísimo dentro del ambiente nacional. Más lo que es las indagatorias de Carabineros nunca, en este caso, no dieron y aseguraban que lo más probable es que esas niñas se hayan ido fuera del país, como tú hacías mención, para buscar una buena vida. Tacna, Bolivia, Claro. asunto de prostitución. Pero el año 2001 fue la causal porque Bárbara Núñez, que fue la última víctima en ser abordada, ella sobrevivió. O sea, claro, la historia que yo te conté es la de Bárbara. Ah, la de Bárbara. Sí, que ella fue ella fue la única que sobrevivió. Ah, entonces la otra niña falleció. Hasta antes de Bárbara no hay víctimas. Ah, entonces, sí, tienes toda razón. Quizá yo leí mal el nombre. Claro, Bárbara es la sobreviviente. Sí, ella. Ahí está el tema. Y claro, ese mismo día, el agresor fue detenido. Ese mismo día. Sí. Y a la vez también Mira, todo lo que no se había movido antes. se movió el mismo día. Y fue por un control policíaco y se dieron cuenta que tenía el pelo corto y teñido. Mira, por la tontera. Y Auto blanco. el auto blanco, más los detalles de los peluchitos y ese tipo de cosas. Hasta ahí llegamos a lo que son las 14 víctimas que fueron efectuadas, o sea, las 14 víctimas en manos del psicópata Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio. Pero yo aquí me voy a detener porque ya vamos a comenzar a sacar nuestras propias indagatorias. Porque la condena sabemos que fue finalmente el 2004, que fue cadena o presidio perpetuo simple. ¿Eso qué significa? Que le daba beneficios tras un límite de 20 años. Claro. Más que nada porque... Cabe decir que nuestro presidio perpetuo no es perpetuo. No es perpetuo, va de nombre nomás. Y más que nada por las cosas que pasaron, pero la Corte de Apelaciones de Iquique falló lo confirmado y la Corte Suprema elevó la pena a presidio perpetuo calificado, que vendría a formar parte que dentro de 40 años más tiene la opción de poder tener condiciones, beneficios y cosas por el estilo. O sea, va a estar hasta los 100 y tantos años para poder tener una ¿cómo se llama? No, menos. Sí, eso es lo que estaba leyendo en un informe. Pero, a mí me encanta sacar esta parte. Yo busqué y tengo un dato en la cual dícese, dentro de un análisis psicológico, dentro de lo que es una edición de una nota estudiantil del derecho procesal penal. Y esta aquí lo voy a leer textual. Hubo agentes del Estado que denegaron justicia a las familias de las víctimas, pues cuando desaparecieron no se investigó de manera adecuada. Les dijeron que sus hijas estaban prostituyéndose en el extranjero, que habían abandonado las casas de manera voluntaria a la condición social en la cual vivían. Eso lo dijo el abogado de las familias. Esto fue en el año 2016, cuando se reunió con distintas partes de las familias en el lugar de Alto Hospicio. ¿Por qué digo eso? Porque eso fue causal para que los tribunales no tomaran en consideración y le estaban dando el presidio por 20 años. Sí, o sea, lo que yo entendí es que en el fondo a él se le condenó no por todas las muertes. No, incluso habían 4 más que no han sido asignadas a él. O sea, estaba echando un vistazo y tenemos víctimas de 16, 14, 15, 13 años, 34 años, 18 años. Y ella se escapa del rango del grupo. 23, 24, 16, 17, 16 y 46 años. Esa es la más adulta. Ah, sí, hay una de 46. Pero hoy hay un hecho que marcó mucho. O sea, mira, hay varios como hechos muy emotivos dentro de este caso. Por ejemplo, hay una escena donde que todo está en la televisión, debe estar todos los archivos. Que a mí igual me marcó un poquito, que fue el hecho de una señora que fue a ver, creo que era como un basural, y en ese basural ella encuentra una prenda de la niña. Y está grabado. Fuerte. O sea, horrible. Y más encima hacer mención que el mismo programa Mea Culpa de Televisión Nacional de Chile, o TVN, también dio un capítulo especial para él, y también el canal Mega, bueno, el del Mea Culpa fue el 2003. Y la miniserie emitida por el canal Mega en el 2018
la cacería, las niñas de alto hospicio, también vuelve nuevamente a traer a palestra este caso. Sí, digamos también que quizás, porque es un hecho que nos marcó como historia, pero en nuestro país no es algo muy poco frecuente el asesinato en serie. Sí, ha habido muy pocos casos en nuestro país. No somos ni la ex Unión Soviética ni Estados Unidos, porque ahí tenemos casos hasta por si acaso. Y no es chiste. Ejemplos muchos. Sí, pero en nuestro país, prácticamente no se da. Hay otro que no quiero, sabes que no quiero no mencionar otra escena, porque gente que siguió en siendo autoridades de nuestro país, que es cuando el presidente de la época, que era Ricardo Lagos, la primera vez, en el fondo, admitámoslo, nadie tomaba en cuenta a la familia, nadie. Y él si no me equivoco, es la segunda ocasión en la que él va a Iquique, que estaba, no sé, inaugurando cosas, típico, ellos empiezan a reclamar, empieza un poco de represión, digamos, entre comillas represión. Tú sabes que cuando las cosas son muy pacíficas es como ya quédense ahí nomás, y una mujer de las que estaba ahí como que se saltó esta barrera, vaya seguridad, claro, y llegó al presidente y ella le toma el brazo como para llamar su atención, y el presidente hace un gesto así como un gesto como de desprecio. Quedó grabado. Y después, ay no, sí, conversemos, pero o sea, yo lo veo desde el punto de vista de una familia que ya tiene todo el dolor, toda la incertidumbre de saber qué es lo que pasó con estas niñas, que nadie los tomaba en cuenta, que se empiezan a dar que cuando les decían no, su hija se está prostituyendo, su hija estaba muerta en el fondo de un pique, violada, y que más encima quieres llamar la atención de la máxima autoridad del país para que te ayude y no recibes nada tampoco. Y eso más que nada también ha tomado los estudios de lo que es los estudiantes de leyes, sus tesis, en sus publicaciones, para traer en este caso a la actualidad el proceder de las autoridades, que fue menospreciar a la gente. Menosprecio. Sí, porque estamos hablando de gente que vive en un campamento, pero son seres humanos, era su familia, y ellos no estaban ni ahí, les daba lo mismo. Sí. Cuando se le preguntó, si no me equivoco, a Insulza, que también hasta hace poco ha estado siendo parte de nuestra cúpula de autoridades, a él, si no me equivoco, fue él, si me equivoco, me corrigen, que le dijeron, oye, pero autoridades van a caer aquí con responsabilidad, y dice así como, si están buscando responsables como de autoridades, no. Otro tipo dice, oiga, pero se van a apurar a otra persona, a otra persona importante, oye, pero se van a apurar con la investigación, así como, no, se va a investigar. Entonces, ¿por qué no se le dio la importancia, la fluidez, la rapidez de lo que ameritaba? A posterior, otros dicen, lo tengo acá, Marcos Libedinsky, ministro de la Corte Suprema, le empiezan a preguntar por qué tantas fallas. Entonces le empieza a decir como, pero de una forma muy light, bueno, es que en este caso hubo muchos peros, pero esto otro, pero aquello, entonces estábamos llenos de peros. O sea, y solamente en este caso, es solamente en este caso. Exactamente, Mario, solo en este caso. Imagínate cuántos casos más hay. Pero a eso voy, los demás casos sí hubieron indagatorias, se movilizaron, incluso en la actualidad. Recuerda que las redes sociales, la televisión ha posibilitado que las autoridades ya están haciendo mejor su trabajo, por lo que pasó a esta niña de 19 años que salía con un narcotraficante que desapareció y la encontraron muerta. En menos de una semana la encontraron y se movilizó todo Chile. Bueno, a pesar de que hay mucha gente desaparecida, pero me encanta dar el sazón de la duda. Yo sono como muy egocéntrico, indagando por aquí y por allá. Tiempo atrás también conversé con Gerardo Vega, hicimos un capítulo relacionado a esto también. Pude recabar
que la desidia por parte de las autoridades es que los piques mineros, porque, a ver, para encontrar a las niñas, en este caso, que estaban en los piques mineros, al encontrarlas hallaron más osamentas, no cuerpos, osamentas. Ya sé para dónde vas. Y no en un solo pique, sino que en muchos piques, osamentas. Y no se sabe si son de un periodo conflictivo de nuestro país o son de otra época, o otro periodo de nuestro tiempo. Ahora, yo te lo coloco de esta forma, barajo una hipótesis. Bueno, es una idea, no hipótesis. Si una autoridad tiene conocimiento que en cierto lugar hay cosas que no deben salir a la luz, ¿le vas a dar importancia a un caso relacionado a ese mismo sitio? Porque justo ahí. Interese. Y eso fue mostrado en un reportaje tiempo atrás, que no me acuerdo qué parte de Carabineros dentro de la institución están a cargo de poder indagar sus lugares, y se encontraron con la sorpresa. Y a alguien se le salió, alguien lo mostró y no está publicado en ninguna parte. Ese es el tema. Es como que dijeron, uy, mira lo que estamos encontrando, mejor quedémonos callados. Más vale tapar. Mejor no hablar de ciertas cosas. Más vale tapemos con tierra este tema y digamos que las niñas se fueron afuera del país, están ejerciendo el comercio sexual, en vez de destapar esta olla. Y no se destapó. Claro. Más vale condenar al enjuiciado y sacarse un problema encima. Yo lo veo así por parte de las autoridades. Sí. Ahora bien, se supone dentro de toda esta historia que el autor dio su versión y que él asumió haber asesinado a estas niñas, porque hubo reconstitución de escena, él dijo cómo las mató, cómo las abordó, bla bla bla, ¿cierto? Pero él en la actualidad dice que es inocente y que declaró amenazado. ¿Concuerda con lo que yo te acabo de decir? Ajá, porque muy a posterior, incluso una de las madres se reunió con él, lo fue a ver a la cárcel, porque bueno, necesidades que como ser humano tenía, él después dice, sí, como que ellos sigan teniendo como el afán de dilucidar y de hacer justicia, y yo desde mi parte también, porque soy inocente. Y ahí queda uno como plop. Queda como plop después de todas las cosas que hemos hablado. O sea, él recién va a tener consideración para salir en libertad condicional el año 2071, cuando tenga 108 años. Imagínate. Claro. O sea, claro, está en la cárcel de alta seguridad de Colina 1, acá en Santiago, la región metropolitana. Entonces sí. Tiene una pareja. Y tiene una pareja. Pero es muy raro. Sí. Este caso es muy raro. Es demasiado raro. Sí, ahora, parte de investigaciones quisieron decir también que él fue ayudado, pero el sostén, o sea, en lo que ellos se sustentan no me pareció tan válido. Quizás sí, también está la teoría de que claro, a lo mejor no actuó solo, puede ser y puede no ser, pero declararon que no había actuado, o que podía ser que no hubiese actuado solo, porque cómo había asesinado tantas personas sin que nadie lo viera, sin generar sospecha, lo cual no me pareció para nada, porque tenemos muchos casos de asesinos seriales en los que han pasado décadas y nadie los descubrió. El asesino del Zodíaco, un ejemplo. Decir, solo un ejemplo. Y lo otro que decían, que el cuerpo de una de las chicas estaba como debajo de una piedra que era muy pesada, que la tuvieron que levantar entre 3 personas. Pero para mí tampoco es un hecho de sustento. ¿Por qué? Porque cuando tú empujas un objeto pesado, te es más fácil que levantarlo del suelo. O sea, yo he visto situaciones en las que las personas han sido capaces de levantar un vehículo sola, en la desesperación de salir del momento. Entonces, me parece que no es como, sí, esto me hace dudar. No, eso no me hace dudar. No, tiene muchas cosas extrañas este caso. Por eso yo le quise dar el tinte de duda al comienzo. Porque desinterés de las autoridades. Casos muy, muy seguidos, estamos hablando de 3 años, pero son 14 víctimas. De una persona normal. No tiene ningún antecedente de... Era un ciudadano común y corriente.
que trabajaba, tenía hijos, convivía con alguien. No voy a negar que lo haya hecho, no voy a negar que tenga una condición totalmente de asesino, pero es muy extraño este caso. Y fue mejor darle cierre, tiene su rareza. Darle su cierre, darle cadena perpetua y ya se acabó. Pero nadie ha indagado más allá. Sí, algunos peritos están ahí dando vueltas al tema, haciendo análisis, cosas por el estilo, pero acá nosotros nos dedicamos solamente a conversar, a chamullar, no a chamullar, a pelar, como decimos aquí en Chile. Pero de verdad que es raro el caso. Es demasiado raro y extraño. Sí. Autoridades, lo que pudieron encontrar en los piques mineros, el asunto de la reconstitución de escena, los datos que tú diste son muy raros. No quita que no haya sido el culpable, como tú dices, pero pucha, tenemos casos en nuestro país, casos tan extraños y las investigaciones tan pobres que se han dado. O sea, hay casos en los que se han perdido muestras, hay casos en los que se ha contaminado la escena, hay casos en los que se ha perdido evidencia, contaminada evidencia. Entonces creo que no nos caracterizamos por ser muy eficientes en las investigaciones, no digo ni siquiera policiales, en las investigaciones en general. Como dice el dicho, para cerrar un caso hay que encontrar un culpable. Claro, y se encontró y ahí está. No, debe haber algo más. Quizás con el tiempo se va a saber. Quizás con el tiempo. Amiga Victoria, ha llegado el momento de finalizar el capítulo del día de hoy. Después de haber hablado este caso muy interesante, que esperamos que ustedes también puedan aportar con su punto de vista. Pero me dejó más preguntas que respuestas, te digo inmediatamente. Más preguntas que respuestas. Así que bueno, nos comenzamos ya a despedir agradeciendo a cada uno de ustedes que nos hayan escuchado de manera tan atentos o atentas. Atentos en general, según lo que dice la RAE. Generalizando más de 2 personas, ya es todos. Atentos, todos. Correcto. Y a la vez también agradecer los comentarios y los likes, y los comentarios que nos puedan dejar. E invitarlos para una próxima edición. Yo me comienzo a despedir. Dime, algo iba a decir. Nuestra próxima junta, nuestro próximo tertulia, ¿te parece si tocamos un tema más lúdico, más livianito? Ya, me parece excelente. Así como retomando cosas más criollas, digamos. Ya, me parece bien. Sí, me parece excelente. Muy buena idea. Ahí lo conversamos. Pero no lo sabrán hasta que nos juntemos. Y no es chiste. No, quiero agradecer, Victoria, tremendos datazos que nos has dado el día de hoy y también haber abordado este caso de una conversación más que nada. Y bueno, ya quedamos más metidos y no encontramos respuesta. Lo iba a decir, pero casi lo dije. No somos periodistas, no somos psicólogos, no somos peritos forenses, solamente nos empapamos un poco de los temas y relajadamente nos ponemos a conversar. Así que yo me despido. Recuerden que nos pueden escuchar ya nos escucharon, en iVoox, Spotify y también en YouTube. Y iTunes. Así que yo me despido y como es costumbre, usted, amiga mía, dé por cierre el programa. Queridos oyentes, ha sido un placer encontrarnos nuevamente. Los esperamos con sus comentarios, con sus likes, que siempre nos ayudan y a nosotros nos dan harto ánimo. Así que esperando un pronto encuentro con otro tema que nos reúna alrededor de nuestro café con galletas y nuestra conversación con mi querido amigo Mario. Y por mi parte, Victoria Muñoz, les damos la despedida a todos ustedes.